Hola amigos, bienvenidos al curso Programación orientada a objetos con Java. La idea de este curso es aprender el lenguaje de programación Java y el paradigma de la orientación a objetos. Para esto, crearemos una pequeña aplicación que sea un administrador de catálogos e involucraremos a la par estándares y buenas prácticas aplicando patrones de diseño. Desde sus inicios, allá por los años 1800, con el inventor francés Joseph-Marie Jacquard, perdón por la pronunciación, espero no haberlo pronunciado muy mal, y el telar que inventó, en el que utilizó una serie de instrucciones que podía cambiar para crear diferentes tipos de tejidos, y con esto plasmó las bases del primer lenguaje de programación creado para poder controlar una máquina. De ahí hemos evolucionado hasta nuestros días con la ayuda de grandes mentes brillantes que han creado lo que actualmente conocemos como lenguajes de programación y sus diversas filosofías o formas de programar. En los 80 surge la idea de la programación orientada a objetos, basada en conceptos de programación anteriores y agregando nuevas ideas. El primer lenguaje con esta orientación fue C++, y posteriormente en los 90 surge Java, que según el índice etíope es el más utilizado, y según el índice PIPL es el segundo lenguaje más utilizado. Estos datos están tomados a la fecha que estoy realizando y publicando este video. Aunque han surgido nuevas formas de programar, como la programación reactiva, tras bambalinas está la programación orientada a objetos. Uno de los primeros conceptos del paradigma orientado a objetos es algo que desde siempre el ser humano ha utilizado, y este es la abstracción. Esto es, todo lo que vemos, sentimos, probamos o leemos, lo registramos en nuestra memoria de una forma abstracta, es decir, no guardamos una manzana física en nuestra mente, guardamos sus características o propiedades, que nos hacen reconocerla cuando nos enfrentamos a una manzana nuevamente. Ahora agreguemos la idea de para qué nos sirve o qué podemos hacer con ella, como por ejemplo morderla, rebanarla, hacer jugo, etc. Pero si orientamos estas ideas desde alguna perspectiva, por ejemplo el gusto, hay quienes prefieren comerlas a mordidas o rebanadas, o incluso hay quienes prefieren las manzanas rojas o las amarillas, etc. O puedo basarme en que si me sirven para hacer sidra o ponche o tal vez algún otro tipo de bebida. En ese caso ya estamos pensando como se requiere para la programación orientada a objetos. Estamos tomando en cuenta las propiedades y su uso desde la perspectiva desde la cual lo necesitamos. Además de la abstracción, otra idea que usa el paradigma orientado a objetos es la famosa frase divide y vencerás, que no es para nada nueva, ¿verdad? Pero del problema que estás tratando de resolver, divídelo en objetos que se relacionan para lograr un objetivo en común. Para esto se aplica el análisis y diseño orientado a objetos, con el uso de patrones de diseño. Con estas ideas a la mano, comencemos a conocer Java. Podríamos decir que Java es lo que actualmente se conoce como un marco de trabajo o framework. Es decir, por un lado, es un ambiente de ejecución de aplicaciones con su componente Java Runtime Environment y por otro lado, es un lenguaje de programación para construir aplicaciones con su componente Java Development Kit. Además, viene con un API, que es un conjunto de librerías de clases Java que el lenguaje nos brinda para facilitar la construcción de programas. El JDK viene con dos modalidades, la edición estándar o J2SE por sus siglas en inglés y la edición empresarial J2EE por sus siglas en inglés. La primera es la básica y es a priori tenerla instalada para programar. La segunda es para hacer, entre otras cosas, aplicaciones para la web. Pero necesita de la primera. Extiende su funcionalidad y básicamente se instala con el servidor de aplicaciones que usen, como por ejemplo Crashfish o JBoss. Para hacer un programa en Java,
todo lo que necesitamos es tener instalado el J2SE y un editor de texto. Para instalarlo, en su navegador busquen cómo instalar J2SE 8, donde 8 es la versión que voy a usar en este curso. Al hacer esta búsqueda les van a aparecer muchas páginas para descargarlo. Les recomiendo que usen la página oficial, que es la de Oracle, que es esta. Entran aquí. Bueno, leen esto que es muy importante y aquí es donde pueden ustedes encontrar, de acuerdo a su sistema operativo, el que ustedes necesiten bajar para instalarlo. Por ejemplo, aquí está para Windows de 32 bits y para sistemas operativos Windows de 64 bits. Una vez descargado, procedan a ejecutar el archivo y sigan las instrucciones del instalador. Y una vez instalado, procedan a configurar las variables de ambiente Java Home y en la variable path se agrega la ruta del Java Home diagonal bin. Para verificar que Java quedó instalado, lo que necesitamos es ejecutar el comando en una línea de comandos Java versión. Y aquí nos indica cuál es la versión que tienes instalada. Si por alguna causa esto no sucede o manda un mensaje de error, primero verifiquen que el comando está correctamente escrito, es decir, es un guión versión, y luego verifiquen que la instalación haya terminado sin errores y que las variables de entorno estén bien configuradas. Cómo instalar, variables de ambiente y verificar nuestra instalación. Para hacer programación con Java necesitamos entender inicialmente 4 conceptos básicos que van de la mano con el principio de encapsulación del paradigma orientado a objetos. El primer concepto es la clase. Es un prototipo que define las características y la conducta de un objeto, desde la perspectiva de nuestro problema. Por conducta me refiero a las acciones que puede hacer o que el mismo objeto puede hacer. Por ejemplo, extraer el jugo en el caso de la manzana, que platicamos anteriormente, y donde las características, por el principio de encapsulación, solo se deben poder acceder mediante la conducta del objeto. Aunque en Java te permite modificarlas, pero bueno, ya lo veremos más adelante. El siguiente concepto es de objeto. Cuando se ejecuta un programa Java, se crean objetos de las clases que definimos, y a estos se les conoce también como una instancia de la clase. Puedes crear tantos objetos de la misma clase como necesites, y cada objeto tendrá sus características particulares y todos tendrán la misma conducta. Por ejemplo, si definimos una clase manzana con las características de tamaño y con la conducta de extraer jugo, entonces cada objeto va a tener su propio tamaño, pero todas van a poder extraer su jugo. El siguiente concepto es el estado del objeto. Cuando se crea un objeto, este va a tener sus características particulares, como el tamaño que anteriormente mencionamos. Entonces, al conjunto de estas características se le conoce como estado del objeto. En Java, a estas características las llamamos campos de la clase, o en otros lenguajes de programación también las conocen como variables. Podemos hacer que todos los objetos compartan el valor de una característica, pero esto lo veremos más adelante cuando veamos los campos estáticos. Y el último concepto que quiero que veamos aquí se llama conducta. Se refiere a la conducta definida de la clase, también conocida como interfase del objeto, y son todas las cosas que el objeto puede hacer, siendo el medio por el que los objetos se comunican para realizar su objetivo común. Hablando como programadores, es donde va la lógica o algoritmo para que el objeto haga su tarea, y puede modificar el estado del objeto.
En Java se le conoce como métodos y en otros lenguajes también se conoce como procedimientos o funciones. Por ejemplo, en el caso de nuestra manzana, en la conducta de extraer jugo, se escribe el algoritmo para extraer el jugo y entregarlo, cambiando el estado de la manzana a que se interprete que ya no tiene jugo para no intentar volver a extraer su jugo. Hay muchos otros conceptos que iremos introduciendo conforme los vayamos aplicando. Por el momento, comencemos a codificar y hagamos nuestra primer clase. Abramos nuestra línea de comandos y creamos el directorio donde vamos a crear nuestro proyecto e ingresamos a él. Generalmente se debe llamar de acuerdo a lo que nosotros vamos a crear. Entonces nosotros vamos a hacer una administración de catálogos. Y ingresamos a él. A continuación abrimos un editor de texto. Yo voy a utilizar el Notepad++ y escribimos nuestra clase. De momento vamos a hacer una prueba en la que nos va a contestar un famoso hola. Y el parámetro que le estemos pasando. Esta es la definición de una clase que se llama admin catálogos. Se define con la palabra reservada class y con su nombre admin catálogos, con un par de llaves que abren y cierran, y dentro están lo que conocemos como miembros de la clase. Y dentro están sus miembros de la clase. Esto que está aquí es la definición de un método llamado main. Los demás componentes serán aclarados posteriormente. Y esta es una variable o campo de un método de nuestra clase. Esta variable args se llama parámetro y esto que estamos definiendo es una variable interna al método main que se llama admin catálogos. La definición precisa de los tipos de datos de los campos, parámetros y variables
los voy a dejar a estudio por cuenta propia del estudiante, aunque ocasionalmente y cuando sea necesario tocaremos este tema en particular. Ahora vamos a guardar, compilar y ejecutar nuestra clase. Lo primero, vamos a copiar esto y vamos a guardarla. La vamos a guardar con el nombre, como se llama la clase, .java. Ahora vamos a compilarla. Si nos vamos a nuestra línea de comandos, vemos que ya está aquí nuestra clase. Ahora vamos a compilarla, pero primero les comento. Java llegó con otro concepto que en su momento revolucionó los lenguajes de programación y que actualmente sirve de idea base para nuevos conceptos, como el despliegue en contenedores Docker. Estoy hablando de la famosa frase, codifica una vez, ejecuta donde sea. Previo a Java, para compilar un programa en algún lenguaje se debía tener el compilador exclusivo para las características de la computadora y el sistema operativo donde se iba a ejecutar el programa. Java cambia esto e introduce lo que se conoce como la máquina virtual. Esto es, la dependencia de las características de la computadora y el sistema operativo se queda en la máquina virtual, y el compilador de Java crea un código intermedio llamado bytecode, el cual podemos tomar y ejecutar en cualquier máquina virtual de cualquier ambiente. De ahí la idea de codifica una vez, ejecuta donde sea, encargándose de encapsular la ejecución de nuestro proyecto, es decir, se encarga de gestionar los recursos que necesita nuestra aplicación con el sistema operativo. Dicho esto, ahora procedemos a compilar en la línea de comandos en el directorio donde está nuestro archivo. Y para esto ejecutamos el comando javac, que es el compilador, con el nombre de nuestra clase, y si se fijan, el compilador nos generó un objeto o un archivo más que tiene el mismo nombre, pero .class. Este es el bytecode de nuestra clase. Ahora ejecutamos nuestro código con el comando java el nombre de nuestra clase. En este caso ya no necesitamos la extensión porque ya va a buscar el .class y vamos a poner un nombre, no sé, Leonel, por ejemplo, y me contesta hola Leonel. Podemos probarlo con cualquier otro nombre, no sé, por ejemplo Juan, y la salida es hola Juan. Ahora regresemos a nuestra clase. Todos los nombres para definir cosas en Java se les conoce como identificadores. En este caso, el nombre de mi clase, el campo y el método. Estos son identificadores. Java tiene ciertas reglas que obliga al compilador a cumplir para los identificadores en Java. Estas reglas son las siguientes. Todos los identificadores empiezan con pesos, con guión bajo y con letra mayúscula o minúscula. Después del primer carácter, le pueden agregar posteriormente cualquier cantidad de signos de pesos, de guiones bajos, de letras minúsculas o mayúsculas, y se agregan también los números. En teoría no hay límite de tamaño. Otro punto que obliga al compilador es que no pueden usarse las palabras reservadas. Estas son las palabras reservadas o keyword, que son palabras que Java las utiliza para algo en particular. Por ejemplo,
Si aquí a mi campo le cambio a class, que es una palabra reservada, lo salvo y lo pretendo compilar, el compilador me dice que necesita espera un identificador. Ahora, ¿qué pasa si lo regreso a como estaba? Lo guardo y voilà, mi compilador ya acepta mi campo. Y por último, para Java, las letras mayúsculas y minúsculas son diferentes. Por ejemplo, si yo defino otra vez mi variable, obviamente el compilador me va a decir que está duplicada. Ya existe. Pero si la defino con una letra mayúscula, para el identificador ya va a ser un nombre completamente diferente y mi clase va a compilar. Como han notado, si no se cumplen estas reglas que el compilador exige, nuestro programa no compila y por consecuencia no funcionará nuestro código. Y estas son las reglas que pone el compilador. Ahora nuestros estándares en los identificadores. Un estándar es que todos los identificadores siempre los comencemos con letra. Evitemos el uso del peso, del signo de pesos y el guión bajo. Hay que usar camel case, es decir, palabras seguidas con la primera letra mayúscula, como se va a continuación decir. Por ejemplo, admin catálogos, este es el camel case. Por ejemplo, acá también tengo otro camel case, que es mi variable, que en este caso empieza con minúscula, admin catálogos. Esto es lo que llamamos el camel case. Las clases e interfaces deben comenzar con mayúscula. Las interfaces es un caso especial que platicaremos más adelante. Las clases son sustantivos, como por ejemplo casa de bolsa o persona. Y las interfaces son adjetivos, serializable, coloreable. Los métodos comienzan con minúscula. La primera palabra debe ser un verbo y se sigue de un sustantivo. Por ejemplo, calcular balance de cuenta, aplicar cargo. En este caso, nuestro método llamado main, este método con esta definición en particular, tiene un significado especial para Java, el cual veremos posteriormente. Y finalmente mis campos, variables y parámetros deben comenzar con minúscula y usar palabras cortas y significativas, por ejemplo balance cuenta, cuenta cirujano. Por ejemplo aquí mi variable comenzó con minúscula. Y por último tenemos las constantes. En este caso no se cumple el camel case. Las constantes deben ser escritas con letras mayúsculas y si son más de una palabra, separarse con un guión bajo. Bueno amigos, pues con esto termino esta lección del curso de programación orientada a objetos con Java, con los conceptos básicos. En los videos posteriores continuaré con este curso. Espero les haya gustado el video porque a mí me fascinó hacerlo. Estaría padre que me regalaran un like y se suscribieran a mi canal. Cualquier comentario constructivo es bienvenido. Muchas gracias amigos y nos miramos en el siguiente video.